¿Te gustaría poder aprender cómo sanar memorias traumatizadas o conocer los pasos que los profesionales utilizan para poder ayudar a las personas en esta área? Si esto es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado a las heridas emocionales de la infancia. Y por eso es que hemos hecho este video que lleva como título Sanar memorias traumatizadas. Y quiero recordarte que este es el segundo o más o menos el tercer video de este paquete que hemos traído para ti, en el que en el video pasado estuvimos hablando de las 3 etapas para sanar el trauma emocional o las heridas emocionales de la infancia. En el primer video hablamos acerca de la sensación sentida, que era importante comprender ese término para poder notar cómo este método, esta manera de trabajar las heridas emocionales de la infancia vienen desde el cuerpo, desde el sistema nervioso, y la sensación sentida es una palabra clave para poder comprender, indagar, para que nuestra mente también adopte y se abra a este método corporal o somático. Entonces, en el primer video hablamos de la sensación sentida. En el segundo video hablamos de la primera etapa, que era desarrollar recursos y crear un espacio de seguridad. Ese es el video anterior, que lo acabo de hacer ayer. Y hoy estamos hablando de cómo trabajar entonces ya en esa memoria traumática. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se hace? Este video, aunque no te voy a guiar a hacer todo esto, pero te voy a hablar de qué es lo que se hace, qué es lo que se indaga, cuáles son los términos que nos va a ayudar a poder comprender este proceso. Entonces vamos a hablar. Lo primero es importante saber que hablamos de 2 memorias diferentes, o que tenemos los seres humanos 2 memorias. A una de ellas se le llama la memoria explícita. Esa memoria explícita es aquella memoria que sabemos que la tenemos, que es consciente, que la recordamos en imágenes. Es esa memoria con la que memorizamos, ¿no? Cuando vamos a la escuela y pasamos un examen, es porque memorizamos muchas cosas. Se trata de recordar lo que hemos aprendido o lo que hemos hecho, y lo podemos verbalizar. En el hecho del trauma, cuando vamos a un terapeuta, decimos lo que recordamos del evento traumático, detalles del evento, posiblemente día, posiblemente nombres, personas, la hora, la ropa, las palabras, los olores. Si lo recordamos, lo podemos mencionar. Entonces se trata de detalles que los tenemos claros en la mente. Entonces eso es la memoria explícita. En este método se trabaja con esta memoria, pero se trabaja más también, y nos interesa un poquito más lo que es la memoria implícita. En este caso quiere decir que es importante que tú compartas, por supuesto, lo que tú recuerdas, la historia que tienes ahí, que es la que le vas a comentar al terapeuta y que hay que validarla. Pero en el caso de la memoria implícita, hablamos de aquella memoria que es inconsciente, de aquellas cosas que no sabemos que las sabemos, pero que de alguna manera nuestro cuerpo sí sabe lo que sabe y lo comunica. No más que a veces la memoria, la mente, no puede hacer sentido a esas sensaciones, porque esa memoria implícita está fuera del tiempo, se siente hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el evento traumático sucedió hace 5, 10, 20, 40 años, el cuerpo lo recuerda como que si fuera hoy, y te activa las mismas sensaciones, las mismas emociones que se experimentaron en ese día del evento traumático. Y por eso hoy en día la famosa frase de Bessel van der Kolk es que el trauma no se hace presente por medio de imágenes, sino que por medio de sensaciones corporales. Y si notas, la mayoría de personas con lo que andamos lidiando más es con esto que sentimos en el cuerpo, y no tanto con lo que nuestra mente nos dice que recordamos. Ahora es muy posible, y lo he visto muchas veces, a mí me pasó también, que lo que más me molestaba era lo que recordaba. Porque si no hubiera pasado esto, si hubiera pasado de otra manera, si no hubieran hecho esto, a lo mejor todo sería diferente, ¿no? Pero en realidad lo que yo andaba lidiando era con lo que estaba adentro de mí, estas sensaciones a veces de vacío, de tristeza, de enojo, ¿no? Entonces, esta memoria implícita está fuera del tiempo, no le pertenece únicamente al momento cuando sucedió el evento traumático, sino que se hace presente hoy, y ese es el problema más grande del trauma, que se hace presente, que el cuerpo lo está recordando y reviviendo muchas veces, a veces hasta diariamente, ¿no? Entonces, en el trauma, lo que sucede es que la memoria
implícita y la explícita se guardan, se fragmentan, se separan. Y por eso a veces no tenemos acceso a toda la imagen, a toda la película completa. Entonces damos unos cuantos detalles y la mente trata de trata de poder darle un sentido a todo eso y lo va a seguir tratando, pero no puede darle sentido a todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los recuerdos se guardan en un lugar de la memoria, del cerebro, y las emociones se guardan en otra parte, ¿no? Entonces el cerebro, esta palabra que utilizan muchos expertos es rebobinar. Es como que el cerebro trata de traerlo al presente porque es como que nos está diciendo, aquí sucedió algo, pero sigue sucediendo. Y si te das cuenta de eso, si le pones atención, puede ser que terminemos eso que no terminamos en el evento traumático. Eso de terminar quiere decir que posiblemente en ese momento quisimos pelear pero no pudimos, quisimos defendernos, quisimos huir pero no lo logramos. Entonces terminar ese ciclo es lo que de alguna manera el cuerpo, la memoria implícita está tratando de recordarnos, pero como no nos han enseñado esto, le tenemos miedo a esas sensaciones y queremos trabajar más con lo que recordamos. Pero en los acercamientos somáticos se trabaja mucho con las sensaciones interiores, en este caso con la memoria implícita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la memoria implícita nos va a traer al presente emociones muy fuertes, que la mayoría de veces por estar ahí ya tanto tiempo, te repito otra vez, si tienes 30, 40, 50 años y esto sucedió a lo mejor en el vientre de tu mamá, en el parto, meses después o antes de los 7 años, de los 8 años, es lógico que no nos recordamos de nada de eso, pero nuestro cuerpo sí. Y como ya se ha acumulado, entonces estas emociones se han vuelto intolerables. Son sensaciones físicas que son muy desagradables y que se van a hacer presente días después, semanas después, meses después y años después por medio de pesadillas, por medio de temblores, de tensiones, de ataques de pánico, de enojos explosivos, de tristezas muy profundas, de sensaciones de vacío. Y es normal que las personas hagan lo posible por evitar todo esto, por evitar sentir. Entonces, al hacer esta función o este acto de evitar lo que no se puede tolerar, entonces nos vamos a la mente y pensamos en otra cosa o tratamos de dar otra historia o nos ocupamos con muchas cosas. Te recuerdo que en el video pasado te hablé de los recursos inconscientes que teníamos que nos ayudaron a lidiar con todo esto, pero que hoy en día esos mismos recursos inconscientes de alguna manera ya no son suficientes. Entonces es normal, pero el hecho de que estemos evitando todo esto pues hace que se repita una y otra vez y que se aumente la fuerza de esas sensaciones y que se vayan moviendo en grado, porque a veces primero son emociones, después son sensaciones físicas en el cuerpo, después pueden pasar a somatizar estas cosas en el cuerpo y de ahí pues siguen los otros niveles de lo que ya son los desórdenes mentales, ¿no? Entonces el cuerpo o el sistema nervioso está en hipervigilancia y en hiperalerta. Y lo que quiere decir esto es que te va a limitar la vida y que vamos a tratar, y esto se hace a veces muy inconscientemente, de evitar toda acción que de alguna manera me vuelva a despertar esas emociones que están ahí adentro en el cuerpo, que no se han terminado, que no se han sentido y que no se han sanado. Un ejemplo sencillo que te puedo dar es una persona que a lo mejor sufrió un accidente en un carro y se recuerda por su mente, pero no es consciente de las emociones que vienen después. Entonces esta persona, para ya no sentir las emociones que sintió durante el accidente y a lo mejor segundos y horas después, a lo mejor va a decidir ya nunca manejar un auto o ya nunca a lo mejor subirse en un auto. O sea, te imaginarás lo limitante que va a ser esto para su vida. Ahora, es normal que para una persona que no pudo encontrar otras personas que le ayudaran a sanar, que no sepa lidiar con esto y va a tomar esas decisiones inconscientes, aunque le limiten su vida. El problema es que al limitarnos tantos en la vida van ocasionando más problemas y más problemas, y aunque este evento tan sencillo que te lo pongo de un accidente automovilístico se va a poder repetir otra vez, aunque no te subas en un carro. Puede ser que vas a ser testigo de un accidente, que un familiar lo va a tener, y esos eventos o esas frases que alguien te cuente van a ser suficientes para que se te active esta emoción.
Y también puede ser que no estés en un carro, que estés afuera de un carro, puede ser que estés en una bicicleta, puede ser que estés viendo una película, que estés hablando con alguien de otro tema y de repente la memoria implícita va a aparecer por medio de las mismas sensaciones que tuviste cuando sucedió ese accidente automovilístico. Pero imagínate que hoy hace 20 años de ese accidente automovilístico. Lo que sucede es como que solo las emociones aparecen. Tú ya no lo asocias con el accidente automovilístico. Tú piensas esto tiene que ver con otra cosa y tratas de lidiarlo de otra manera y en ningún momento vas a ir intencionalmente al recuerdo automovilístico. Pero lo repito, tiene todo que ver con ese evento, aunque no es importante el evento. Pero aquí lo que estoy tratando de decir es que sigue ahí adentro y se está moviendo y no va a parar de moverse. A veces se duermen por un tiempo, a veces desarrollamos alguna técnica, alguna actividad para no ver, para no ir ahí, pero va a seguir moviéndose porque te está anunciando que algo que se debió de haber terminado no se terminó. Y entonces el sistema nervioso está en modo hipervigilancia, en modo hiperalerta, está desregulado y eso nos va a ir limitando, nos va a ir complicando nuestro vivir, nuestras relaciones, nuestra manera de pensar. Te recuerdo que el trauma, dice el doctor Gabor Maté, es el lente por medio del cual nos miramos a nosotros mismos, miramos a los demás y básicamente miramos toda la vida. Es como que toda la vida se distorsiona, lo que pensamos, lo que creemos, se instalan ciertas creencias y se van a ir instalando más. Y por eso la importancia de poder tratar el trauma. Entonces es normal que las personas no confían en sus emociones. Al no confiar, confiar quiere decir que, siento algo, me está diciendo algo, quiere mi atención y yo voy y me estoy un rato con esas emociones y me permito poder sentirlas, expresarlas y canalizarlas. Pero al no hacer esto, entonces esto va a ir escalando de niveles y lo que va a pasar es que se va a somatizar. Somatizar, la palabra soma quiere decir cuerpo, quiere decir que inició con emociones, inició con hormonas que se producieron y que se fueron en nuestra sangre, pero al no ponerle atención a todo eso, escala de nivel y ahora se va a convertir en dolores físicos, un dolor de estómago, un dolor de pecho, un dolor de brazos, los huesos, la sangre, va a venir alguna enfermedad después y todos esos son síntomas de algo que está sucediendo en mi interior y que está demandando atención. Entonces por eso es tan importante poder tratar las heridas emocionales, ¿no? Entonces lo que se trata aquí en esta segunda etapa, cómo se trabaja una memoria. Y te recuerdo que esto no se debería de hacer a menos de que la primera etapa ya se ha completado. La primera etapa de crear recursos conscientes, de tener herramientas para saber ir hacia la memoria, hacia las sensaciones de una manera segura. Que ya vayas con recursos, con herramientas. Cuando ya tenemos herramientas, cuando ya las conocemos, ya las tenemos, ya sabemos que funcionan, entonces vamos a indagar en esas memorias implícitas de forma lenta, progresiva y segura. Para mí la palabra seguridad, ¿verdad?, es la más clave. Que tú te sientas seguro, equipado, de que puedes ir ahí y no vas a ir a sentir toda la emoción, sino que va a ser únicamente una pequeña porción. Entonces es regresar a la memoria, pero con recursos conscientes. La palabra en inglés que se utiliza para eso es titration. Quiere decir, vamos a sentir pequeñas partes, nada más. Vamos a ponerle una escala a esta emoción del 1 al 100. Imagínate que como es tan intolerable, le vamos a dar un 90. Entonces lo que vamos a sentir va a ser únicamente un 5, un 3 o un 7, algo pequeño, pero hay que saber sentirlo y de ahí salirse, sentirlo y de ahí salirse, y de ahí ir parte por partes. Nunca tener experiencias en las cuales te hagan sentir mucho, porque lo que sucede es que es demasiado, no lo aguantamos y de ahí podemos revivir el trauma de formas violentas, de formas negativas, y terminamos teniendo más miedo, incluso retraumatizarnos con el mismo trauma que no se ha curado, ¿no? Se le da atención consciente, atención segura, atención lenta y progresiva a esas sensaciones físicas, a esas emociones. Y se trata de descubrir qué significan
estas emociones, estas sensaciones? ¿Dónde lo siento? ¿Por qué es en el pecho? ¿Por qué es en el estómago? ¿Por qué es en la pierna? Cuando le damos atención al cuerpo, podemos localizar hasta el lugar donde más se siente. Entonces le podemos empezar a dar un significado y pueden hasta surgir imágenes, ya sea del evento traumático que no nos recordábamos, pero que de alguna manera el cuerpo sí se recuerda y que nos lo quiere presentar, ¿no? Ahora imagínate qué sucedería si recordamos algo que no recordábamos. Eso nos va a ayudar a poder armar este mapa, a poder darle un mejor sentido a lo que antes, por obvias razones, no podíamos darle sentido, porque no es fácil darle sentido a un evento traumático, especialmente por la manera en la que hemos sido educados, la manera que funciona el cerebro, el hecho de que a veces no tenemos personas empáticas que conozcan de esto, la mala educación cultural, como dice el doctor Gabor Maté. Tenemos una sociedad, un sistema traumatizado, que la manera que las personas reaccionamos ante otra que tiene estas sensaciones es a veces con críticas, con etiquetas, y terminamos dando el significado completamente opuesto y un significado no saludable a las reacciones de otras personas y a las propias también, ¿no? Entonces es guiar al cuerpo a un estado de tranquilidad y seguridad. O sea, es meternos en esas sensaciones que son complicadas, que también son intolerables, pero tolerando un poquito, de ahí movernos a otro espacio del cuerpo, a otra área donde también se siente bien. Es ir moviéndonos de un lado hacia otro lado para que el cuerpo vaya adoptando la sensación o la creencia de que es seguro sentir esto. Hoy sí puedo sentirlo. Hace 20 años no pude sentir todo esto, pero hoy sí puedo. Y aunque no puedo sentirlo todo, puedo sentir un poquito más, hasta que esa energía traumatizada se vaya moviendo, se vaya liberando. Te recuerdo de la ventana de tolerancia al estrés o incrementar capacidad del sistema nervioso. Estas frases son claves, que es lo que nos va a ayudar a poder regresar a un modo en el cual ya esas emociones ya no sean intolerables, ¿no? Y aquí te presento a uno de los maestros favoritos que yo tengo, el doctor Peter Levine, que tiene al menos 40, 50 años de experiencia en esta área, y que él es el creador de un acercamiento que lleva como nombre experiencia somática, que también te invito a que indagues con él en quién es él. Te va a encantar, es de quien yo he aprendido más. Él nos dice que el trauma no es lo que nos pasó, sino lo que guardamos dentro en ausencia de un testigo empático. Esta frase es clave. El trauma no es lo que nos hicieron, no es lo que nos pasó. Con eso ya no podemos trabajar, o a veces un poquito nada más. Pero aunque trabajáramos con esas personas y con esos eventos, pues el asunto es que lo que se quedó adentro de nosotros, lo que está en nuestros huesos, en nuestra carne, en nuestras venas, en nuestros tejidos, en nuestros nervios, en partes específicas del cuerpo, en nuestro sistema nervioso, es con eso con lo que hay que trabajar. El ejemplo físico que yo te pudiera dar es que si viene un amigo mío y me corta en la mano, para yo sanar, yo no tengo que ir a trabajar con ese amigo. Tengo que trabajar con la herida que está aquí. Si alguien ven y me da un golpe, el dolor lo tengo aquí. No voy a ir a curarlo a él. Pero si yo le doy un pensamiento a que me golpeó, voy a seguir sufriendo por el pensamiento que le doy, y puede ser que me repita emociones que son muy incómodas por el hecho. Y a veces no me doy cuenta que a veces aquí ya no duele. Pero en el trauma sigue doliendo interiormente. Pero aquí el asunto es que el trauma es lo que está dentro de mí, no lo que sucedió. Y eso es bueno, porque con lo que sucedió a veces ya no se puede hacer nada. A veces si fue una persona, a lo mejor la persona ya no está, no se recuerda, ya murió. Pero como el trauma es lo que está dentro de nosotros, sí podemos trabajar con eso, ¿no? Y podemos convertirnos en personas empáticas para que cuando a alguien también le sucede algo traumático, nosotros seamos espacios y lugares y personas saludables para las sensaciones, para las emociones de estas otras personas. Así que el doctor Peter Levine, súper recomendado. Y aquí tengo su libro, mira, uno de todos sus libros, Sanar el Trauma, que trae todo un conjunto de 12 pasos para poder trabajar desde casa
el trauma, ¿no? Entonces seguimos. ¿Qué más se hace en esta etapa? Lo que se hace es que se trabaja con algo que se conoce como la conciencia dual, que el nombre de la herramienta se le conoce como pendulación. ¿Y qué es esta pendulación? Pendulación quiere decir movernos de un lugar a otro, ir a las sensaciones incómodas del cuerpo, sentirlas un poquito, nada más lo que podamos, lo que se considere saludable, y de ahí localizar otra área en el cuerpo donde se siente todo bien. Y esa área puede ser una rodilla, un dedo, un hombro, lo que sea, y aprender a movernos de un lugar hacia otro lugar. Saber que nosotros tenemos el control, que ahí están esas áreas, y puedo entrar cuando quiera y puedo salirme cuando yo quiera y puedo meterme a esa otra área que es donde me siento bien. Voy a poner el ejemplo de mis hombros. Imagínate que cuando yo le pongo atención a las sensaciones incómodas, intolerables, de repente las siento aquí. Entonces le pongo atención un poquito, pero de repente me doy cuenta que surge otro nivel de emoción bastante incómoda e incluso imágenes que me aterrorizan. Entonces busco otro lugar donde yo me sienta perfecto. Y vamos a suponer que ese lugar es mi otro hombro, donde yo me doy cuenta que está bien, que nunca he tenido ningún dolor y que está perfecto, y que incluso ahí yo puedo aliviarme, puedo reconfortarme, incluso hasta puedo crear imágenes bonitas de cosas que yo recuerdo y me muevo de un lugar hacia otro. Ahora, eso se hace consciente, y cuando me muevo al lugar que me siento incómodo, lo hago únicamente hasta donde yo pueda tolerar. Pero esto me va a ayudar a saber que yo tengo ese control y que al sentir un poquito aquí, le estoy diciendo, sí puedo sentirte, puedes expresarte. Y cuando ya no lo siento, me muevo para acá y aquí me quedo en el tiempo que yo quiera, ¿no? Entonces, el moverme a las sensaciones incómodas en tu cuerpo, a las sensaciones cómodas en tu cuerpo. Saber que tenemos esas dos áreas adentro de nosotros. Movernos de lo que activa todas estas emociones, este arousal se le llama, a lo que reconforta y alivia. De lo difícil y desafiante a lo seguro y tranquilo. Eso nos va a ayudar a poder completar lo que en el momento, en el día, en la hora, en ese espacio, en el tiempo del evento traumático, no pudimos completar, porque lo que causó el trauma es el hecho que no pudimos completar lo que nuestro sistema nervioso quería completar. ¿Por qué no lo completamos? Porque éramos a lo mejor muy pequeños, porque la amenaza era demasiado grande, porque tuvieron que venir los sistemas, los mecanismos de defensa a hacer lo que yo no podía. A lo mejor yo quería pelear, pero no pude pelear porque a lo mejor la persona era demasiado grande y yo tenía nomás 3 o 4 años. A lo mejor también porque esa persona era mi papá o mi mamá, y el niño, por sus creencias que tiene, es imposible que se ponga a pelear a veces a esa edad. O a lo mejor era porque era demasiado violento lo que estaba pasando. A lo mejor la segunda opción era querer huir, pero sucede que estaba encerrado en un cuarto y no pude huir. Entonces se quedó ese movimiento interior y quiere terminar. A lo mejor lo que sucedió es que me quedé congelado porque mi cerebro tuvo que producir hormonas para disociarme y para adormecer mi cuerpo para que los golpes no me dolieran. Y si no hubiera hecho eso, me hubiera muerto. Entonces el sistema nervioso quiere terminar. Si peleé, quiere que pueda sentir esas emociones de que hoy sí puedo pelear. Si quería huir, quiere que sienta las emociones. Y mira, eso es tan impresionante que hay personas que el día de hoy, utilizando estas herramientas, de repente están sentados en un lugar y de repente sus piernas empiezan a temblar. Pero ellos reconocen, oh, es mi cuerpo que está ahorita por alguna razón, porque a veces sucede sin que lo estés esperando, sin que lo estés practicando, pero como ya lo has venido practicando, tu cuerpo adopta sí se puede terminar, y de repente lo hace cuando tú no lo estás pensando. En uno de los libros de Peter Levine, él cuenta cómo una persona estando en su casa, de repente le empezaron a temblar las piernas, pero él que ya venía practicando esto, él sabía que esta reacción de su cuerpo de temblar era su sistema nervioso que estaba terminando algo que no pudo. Esta persona fue atacada por un león y sobrevivió, pero el león lo logró agarrar y tirar al suelo, y él dice que de ahí no se recuerda qué fue lo que pasó. Entonces, hoy, 20 años después, su cuerpo estaba terminando esa carrera
para poder liberar todas esas hormonas y esa energía interior y así poder regresar a la normalidad, porque este hombre no había podido regresar a la normalidad desde ese evento que sucedió. Y así pueden pasar muchas cosas corporales que cuando las comprendemos y cuando las entendemos, imagínate estar en tu cama y de repente sucede esto, lo más seguro es que te asustarías mucho y te levantarías, irías a tomar agua o cualquier cosa y no dejarías que se termine. Pero era ahí el momento en el cual se podía terminar eso si tenía los recursos suficientes, ¿verdad? Por eso es importante para saber que era eso lo que estaba sucediendo y permitirle a tu cuerpo terminar. Se le conoce como el ciclo arousal, ¿no? Ahora, el nombre técnico de esto son experiencias emocionales correctivas, ¿no? Es una experiencia el día de hoy que vas a tener correcta para poder terminar lo que no se terminó. Y esto lo que hace es que te hace consciente y que te devuelve el control de tu bienestar. Te devuelve la seguridad para poder hacer lo que tienes que hacer y te libera de todos esos mecanismos que están en hipervigilancia, que están en hiperalerta y que a veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta etapa para poder darte un pequeño resumen de lo que hemos dicho? Y aquí te los voy a leer únicamente. Lo que se hace es reconocer las señales de memorias implícitas en tu presente y en tu vida. Porque estas memorias, las implícitas, las incómodas, aparecen en tu trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás caminando, cuando estás solo, cuando estás con amigos, cuando estás platicando con tu pareja, cuando estás con aparecen. Y es importante reconocerlas cuando aparecen y cuáles son los gatillos. ¿Te recuerdas de la palabra gatillo? La palabra gatillo es todo aquello que detona, ¿no? Puede ser un pensamiento, puede ser un olor, puede ser una persona, puede ser una conversación, puede ser cuando tienes que ir a una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son los gatillos? Esos son claves, reconocerlos, ¿no? Y eso es una de las cosas que se hace en esta etapa. Otra cosa que se hace es identificar y practicar recursos para sostener esos efectos. Porque lo normal es que cuando surgen los efectos, corremos, huimos y los evitamos a toda costa. Ahora aquí identificamos prácticas que a lo mejor ya las hemos desarrollado, pero que no nos habíamos dado cuenta, o a lo mejor sí, y practicar otros recursos, otras prácticas para poder sostener. Cuando somos gatillados, detonados, tener prácticas para sostener esas emociones y que se puedan mover, ¿no? Descubrir recursos, ¿verdad? Que a lo mejor un día, 2 días, una semana después del evento traumático, nuestro cerebro los desarrolló de forma inconsciente y no sabíamos descubrirlos y si queremos conscientemente utilizarlos. Aprender y sostener la conciencia dual. Esta palabra es clave para esta etapa. Conciencia dual. ¿Ah? Y hay meditaciones, ejercicios para poder hacer esto, ¿no? Ejercicios de pendulación. Y eso nos ayuda a no revivir todo. Porque revivirlo todo es casi igual a retraumatizarte y poder entrar en caos. Entonces, aprender y sostener la conciencia dual. Explorar cuáles son los efectos que ha tenido en mi vida y los que está teniendo hoy esas memorias implícitas. Entonces te das cuenta que es todo un proceso de educación, de conciencia y de notar lo que antes no notábamos. Poder indagar en las sensaciones, en las emociones, los movimientos y pensamientos que están causando estas heridas implícitas. Trabajar con la activación desregulada que tenemos dentro, trabajar con las emociones de los instintos de defensa, ir al cerebro inferior y poder iniciar y terminar en esta etapa el regreso a la seguridad y tranquilidad. El que mi cuerpo sepa que ya soy un lugar seguro para sentir todo esto y para terminar ese ciclo. Y cuando se termine el ciclo, entonces otras funciones del cerebro se activan. Regresamos a lo que es el modo parasimpático del sistema nervioso, donde es un modo de tranquilidad, un modo de recuperación, un modo de creatividad, un modo en el cual podemos finalmente ver esta vida de otra manera. Y estas memorias implícitas ya no tienen por qué venir, ya no tienen por qué secuestrarnos, porque ya sabe que sí las podemos sentir y entonces desaparecen las sensaciones del cuerpo. Esto es clave. Aquí estamos trabajando con las sensaciones del cuerpo y entonces una vez que lo hablamos, incluso la historia es diferente. Y lo último que te quiero decir es que yo esta etapa la recomiendo que se haga con un profesional certificado en experiencia somática, indagación compasiva terapéutica o que sea trauma informado. Y lo más seguro es que hay otros métodos, pero esos son los que yo conozco y con los que yo he trabajado también, ¿no? Con los que yo he ido con personas a terapia, especialmente con la experiencia somática y el trauma informado. Así que yo te pregunto,
qué piensas sobre esta etapa. Espero que te haya gustado este video. Por favor, si tienes alguna pregunta, haz la pregunta y con gusto te la vamos a responder. Si te gustó el video y si nos quieres ayudar, suscríbete al canal, dale like, déjanos un comentario y compártelo con cualquier persona que tú creas que se pueda beneficiar de esta ayuda. Así que esto ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.